La alarma del teléfono de Roberto no sonaba, aullaba. Eran las 5 de la mañana y el tenue resplandor del amanecer apenas se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento. Con un gruñido, extendió la mano y la silenció, sintiendo el cansancio habitual que lo acompañaba desde hacía años. Ser padre soltero de Sofía, su rayo de sol de 7 años, era el trabajo más duro y gratificante del mundo, pero también el más agotador. Se levantó con cuidado para no despertar a Sofía, que dormía plácidamente en la cama contigua. La pequeña manta de unicornios que la cubría subía y bajaba suavemente al ritmo de su respiración. Roberto le dedicó una tierna mirada, ella era su motor, la razón por la que cada día se ponía de pie, incluso cuando sentía que sus fuerzas flaqueaban. En la cocina, preparó el café más cargado que pudo y un par de tostadas. Su desayuno era rápido, funcional. Mientras comía, repasaba mentalmente la lista de cosas pendientes, la cuota del alquiler que se acercaba, los útiles escolares de Sofía, y la eterna preocupación por tener suficiente para las medicinas de su hija, que a veces necesitaba por sus resfriados. El dinero era un fantasma que siempre merodeaba, una sombra que lo seguía a todas partes. A pesar de la presión, Roberto tenía un corazón inmenso. Era de esas personas que siempre ofrecían una mano amiga, un consejo amable o una sonrisa sincera, incluso cuando él mismo estaba cargado de problemas. Sus vecinos lo conocían como el señor Roberto, el amable, y Sofía, por supuesto, lo veía como su héroe invencible. Después de ducharse y vestirse con su uniforme de trabajo, un delantal y una gorra de la cafetería del centro, se acercó a la habitación de Sofía. Le dejó una nota en la mesita de noche: mi amor, el desayuno está en la nevera. Te quiero infinito. Papá. Sabía que el autobús escolar la recogería más tarde y que la vecina, la señora Carmen, estaría atenta hasta que se fuera. Al salir, el aire fresco de la mañana lo golpeó, trayendo consigo el aroma de la ciudad que despertaba. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sus pensamientos volvían a la economía. Los turnos extras en la cafetería no eran suficientes, y la búsqueda de un segundo empleo parecía una misión imposible. El peso de la responsabilidad era pesado, pero cada vez que pensaba en la risa de Sofía, sentía que podía con todo. Era un padre que luchaba, sí, pero luchaba con una dignidad y una bondad que pocos poseían. Mientras Roberto se dirigía a la cafetería, en la otra punta de la ciudad, un mundo diferente comenzaba a girar. En un piso alto de un rascacielos de cristal y acero, la señora Elena Vargas ya estaba sentada en su oficina, con el sol de la mañana bañando su escritorio pulcro. Elena no era solo una empresaria exitosa, era la CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, una mujer cuya visión y determinación habían forjado un imperio. Su oficina era un reflejo de su mente, organizada, eficiente y con vistas panorámicas que invitaban a la reflexión. Pero hoy, su mirada no estaba en los gráficos de la bolsa ni en los informes de ventas. Estaba absorta en un expediente que tenía entre las manos, un proyecto ambicioso que prometía cambiar el rumbo de su empresa. Para llevarlo a cabo, necesitaba un equipo excepcional, no solo en términos de habilidades, sino de carácter. Elena había aprendido con los años que el talento se puede enseñar, pero la integridad, la honestidad y la compasión eran cualidades innatas. Había visto a demasiadas personas talentosas fracasar por falta de ética, y estaba decidida a no repetir esos errores en su nuevo y crucial proyecto. Buscaba a alguien genuino, alguien que hiciera lo correcto no por la recompensa, sino porque era su naturaleza. La gente a menudo la veía como una figura distante, casi fría, pero detrás de su fachada profesional había una mente aguda que observaba cada detalle. Creía firmemente que las acciones de una persona en los momentos más insignificantes revelaban su verdadero ser. Por eso, había desarrollado un método poco convencional para encontrar a las personas adecuadas. No confiaba solo en los currículums ni en las entrevistas superficiales. Necesitamos más que experiencia para este proyecto, había dicho a su asistente esa mañana. Necesitamos corazón, integridad. Alguien que no se rinda ante la adversidad y que siempre elija el camino correcto, incluso cuando nadie lo está mirando. Su asistente, acostumbrada a las peculiaridades de Elena, asintió, aunque no entendía del todo lo que su jefa tenía en mente. Elena sorbió su té verde, sus ojos escrutando la ciudad bajo ella. Sabía que encontrar a esa persona sería un desafío, pero también sabía que valía la pena el esfuerzo. No buscaba a alguien perfecto, sino a alguien auténtico. Alguien que, bajo presión, revelara la mejor versión de sí mismo. La búsqueda ya había comenzado, de maneras que nadie, excepto ella, podía imaginar. Su mente ya estaba planeando cómo pondría a prueba a aquellos que pudieran encajar, observando en silencio, esperando ver la verdadera esencia de la gente.
Roberto Adolrey finished his morning shift at the coffee shop. The aroma of freshly brewed coffee and the murmur of conversations still floated in his mind as he headed to a bus stop. It had been a busy day, and his feet ached, but the thought of picking up Sofia from school gave him new energy. He walked down a busy street, watching people come and go, absorbed in his own thoughts about how to make the money stretch a little further this month. Suddenly, something on the ground caught his attention. A dark, small object protruded slightly from the sidewalk, almost hidden by the shadow of a tree. At first, he thought it was just a piece of paper or trash, but something urged him to get closer. He bent down, and his eyes widened slightly as he recognized what it was, a leather wallet. Carefully, he picked it up. It was heavy. As he opened it, a chill ran down his spine. It was full of big denomination bills, more money than he had seen together in a long time. In addition to the cash, there were several credit cards, a driver's license, and other important IDs. The name on the license was Ricardo Torres. Roberto looked around. The street was full of people, but no one seemed to be looking for anything. No one was looking at the ground in despair. The wallet was not in an obvious place, but semi-hidden, as if it had fallen without its owner noticing. He could just keep it, and no one would ever know. An knot formed in his stomach. That money. It was an amount that could solve many of his problems. He could pay the overdue rent, buy Sofia toys she wanted so much, and, most importantly, secure the medicines she sometimes needed without having to worry. The temptation was strong, a whispering voice telling him it was a stroke of luck. However, as he looked at the documents, he saw the photo of a man, perhaps in his 40s, with a serious expression. He thought of the anguish that person would feel upon realizing the loss. Returning the wallet would not be easy. He would have to go out of his way, perhaps go to a police station, or try to look at the address on the license. All of that would take time, valuable time he didn't have, as Sofia was getting out of school in just over an hour. It would be a considerable effort, and there was no guarantee of any reward. Roberto sighed, the wallet still in his hands. The afternoon sun reflected on the leather, and the weight of the money seemed to increase with each passing second. The decision was not simple, it was a true challenge to his conscience. La cartera en las manos de Roberto se sentía más pesada que nunca, no por su contenido, sino por el peso de la decisión que tenía que tomar. Se sentó en un banco cercano, la mirada perdida en el ir y venir de la gente. En su mente, una batalla silenciosa se libraba entre la necesidad apremiante y sus valores más profundos. Nadie lo sabrá, susurró una voz tentadora en su cabeza. Es un regalo del cielo. Piensa en Sofía. Por fin podrías comprarle ese vestido que tanto le gustó, o pagarle las clases de dibujo que tanto anhela. La imagen de la sonrisa de su hija se formó en su mente, una sonrisa que rara vez podía permitirse provocar con caprichos, solo con amor y dedicación. El alquiler. Esa palabra resonaba como un tambor en su cabeza. Estaba atrasado, y el propietario ya le había enviado un recordatorio. Si usaba ese dinero, no solo saldaría la deuda, sino que también tendría un respiro, un colchón para los próximos meses. Las medicinas de Sofía, que eran una preocupación constante, ya no serían un problema. Podría comprar comida más variada, darse el lujo de una cena fuera de vez en cuando. La libertad que ese dinero representaba era abrumadora. Pero luego, otra voz, más suave pero firme, se alzó en su interior. Era la voz de su conciencia, forjada en años de trabajo duro y de enseñanzas de su propia madre sobre la honestidad. Ese dinero no es tuyo, Roberto. Pertenece a Ricardo Torres. Imagina su angustia al darse cuenta de que lo perdió. Quizás ese dinero también sea crucial para él, para su familia. Roberto recordó las veces que Sofía le había preguntado por qué no podían tener cosas que otros niños sí tenían. Él siempre le respondía con historias sobre la importancia de la honestidad y el valor del trabajo duro, de hacer lo correcto sin importar las circunstancias. ¿Cómo podría mirarla a los ojos si él mismo traicionaba esos principios? ¿Qué ejemplo le estaría dando? El tiempo corría. Tenía que recoger a Sofía pronto. Cada minuto que pasaba en ese banco era un minuto menos para estar con ella, o para buscar al dueño de la cartera. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados, pero Roberto no veía la belleza del paisaje. Solo veía el rostro de Ricardo Torres en el carné de identidad, un rostro desconocido que, sin embargo, dependía de su decisión. La idea de la recompensa ni siquiera cruzó su mente. Para él,
no se trataba de obtener algo a cambio, sino de la lucha interna entre lo fácil y lo correcto. La tentación era real, poderosa, pero el eco de sus propios valores y la imagen de su hija, su pequeña Sofía, eran aún más fuertes. El dilema era claro: ¿sería la desesperación o se mantendría fiel a su integridad? Roberto se levantó del banco, la billetera todavía en su mano, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y una extraña paz. La batalla interna había terminado. La imagen de Sofía, sus ojos curiosos y su fe inquebrantable en su padre, había sellado la decisión. No importaba lo difícil que fuera su situación, no podía traicionar sus principios ni el ejemplo que quería ser para su hija. Tenía que devolver esa billetera. Miró el reloj de su muñeca. Poco más de una hora para recoger a Sofía. No había tiempo que perder. Volvió a abrir la billetera, revisando los documentos con más detenimiento. El carnet de identidad mostraba la dirección de Ricardo Torres. No era una dirección muy cercana, pero tampoco estaba en la otra punta de la ciudad. Podría intentar ir, aunque significara llegar tarde por Sofía y tener que explicarle a la señora Carmen el retraso. Decidió empezar por los alrededores. Quizás el dueño trabajaba o vivía cerca de donde la había encontrado. Entró en una pequeña panadería, donde el dulce olor a pan recién horneado llenaba el aire. Disculpe, dijo a la dependienta, mostrando el carnet de identidad, he encontrado esta billetera. ¿Conoce a Ricardo Torres? Quizás sea cliente habitual. La dependienta negó con la cabeza amablemente, sin reconocer el rostro. Roberto continuó su búsqueda, entrando en una farmacia, luego en una pequeña tienda de electrónica. En cada lugar, la respuesta era la misma: nadie conocía a Ricardo Torres. La frustración comenzó a crecer, mezclada con la preocupación por el tiempo. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que Sofía estaría esperando. Mientras salía de la tienda de electrónica, se le ocurrió otra idea. El carnet de conducir tenía la dirección de la empresa donde trabajaba Ricardo, que era una empresa de diseño gráfico no muy lejos de allí. Era una posibilidad. Aunque era un desvío significativo, era su mejor opción. Con un suspiro, cambió su rumbo, ajustando la correa de su mochila. La dirección no estaba en su camino habitual hacia la escuela de Sofía, lo que implicaba tomar otro autobús y luego caminar un buen trecho. El esfuerzo físico era notable después de su turno, pero la idea de hacer lo correcto lo impulsaba. Mientras caminaba, revisaba de nuevo los documentos, buscando cualquier otra pista. No había números de teléfono fáciles de ver, solo la dirección de la empresa y la dirección de su casa. Sabía que estaba sacrificando su tiempo, su comodidad y quizás incluso la puntualidad para con su hija. Pero al pensar en la posible alegría de Ricardo Torres al recuperar sus pertenencias, sintió que valía la pena. No era solo un acto de bondad, era una afirmación de quién era él, un padre que, a pesar de sus propias carencias, siempre elegiría la integridad. Con paso firme, se dirigió hacia el destino que le indicaba la billetera, decidido a completar su misión. Roberto no lo sabía, pero cada paso que daba, cada pregunta que hacía, estaba siendo cuidadosamente observada. Desde la ventanilla tintada de un elegante coche aparcado discretamente al otro lado de la calle, la señora Elena Vargas no perdía detalle. Ella había estado allí desde el principio, desde el momento en que la billetera se cayó de su bolsillo en el lugar exacto donde Roberto pasaría. Ricardo Torres, el nombre en la identificación, era en realidad un empleado de su confianza, a quien Elena había pedido que colaborara en su prueba de integridad. Cuando Roberto encontró la billetera y la recogió, Elena observó la lucha en su rostro. Vio cómo sus ojos se detuvieron en el fajo de billetes, la tentación evidente en su postura. En ese momento, muchos habrían cedido. Pero no él. Elena sonrió levemente. Era el primer indicio de lo que esperaba encontrar. Luego, lo vio sentarse en el banco, sumido en su dilema. Elena Vargas conocía el valor del tiempo y el esfuerzo, y sabía que para alguien con la vida de Roberto, cada minuto era precioso. Observó cómo se levantaba y, en lugar de tomar el camino fácil, comenzó a preguntar en los negocios cercanos. Cada no de los dependientes era una pequeña victoria para Elena, un punto más en el expediente invisible de Roberto. La señora Vargas tenía un pequeño dispositivo de comunicación en su oído, a través del cual recibía actualizaciones de su asistente, que seguía a Roberto desde una distancia aún mayor. Ha preguntado en la panadería, la farmacia, la electrónica, informó una voz. Elena sintió, su mirada fija en el hombre que ahora se dirigía hacia la parada del autobús, en una dirección que no era la más corta ni la más conveniente. Estaba impresionada por su perseverancia. No se había rendido después de los primeros intentos fallidos.
En un mundo donde la gente a menudo busca el camino más rápido, Roberto elegía el más complicado, el más honesto. Era exactamente el tipo de persona que buscaba para el proyecto especial de su empresa. Un proyecto que no solo requería intelecto y habilidad, sino un sentido inquebrantable de lo correcto. Parece que va hacia la empresa de diseño gráfico, comentó su asistente. Elena Vargas sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. No solo Roberto había demostrado su honestidad, sino también su ingenio para usar las pistas en la billetera. No era un simple acto de buena fe, era una combinación de principios y determinación. Mientras Roberto se alejaba, Elena ordenó a su chofer seguirlo discretamente. Quería ver el final de esta historia. Quería ver cómo este hombre, que desconocía por completo que estaba siendo evaluado, completaría su acto de bondad. La señora Vargas no buscaba héroes, buscaba personas genuinas. Y en Roberto, estaba empezando a ver algo extraordinario. Roberto llegó a la imponente entrada del edificio de oficinas. El sudor perlaba su frente, no solo por la caminata, sino por la ansiedad de llegar tarde a recoger a Sofía. El tiempo apremiaba. Dentro, la recepcionista lo miró con cierta desconfianza al verlo con su delantal de la cafetería. Busco a Ricardo Torres, dijo Roberto, tratando de sonar lo más formal posible. Encontré esto. La recepcionista, después de un momento, llamó a Ricardo. No tardó en aparecer un hombre de mediana edad, con el ceño fruncido por la preocupación. Era el mismo rostro de la foto del carné. Su expresión cambió drásticamente al ver la billetera en las manos de Roberto. «¿Mi billetera?», exclamó Ricardo, con un hilo de voz, llevándose las manos a la cabeza. «Dios mío, pensé que la había perdido para siempre». Estaba tan preocupado. Roberto le entregó la billetera. Estaba en la calle, cerca de la panadería. «Aquí tiene». Ricardo la abrió rápidamente, revisando el contenido. El alivio inundó su rostro al ver que todo estaba en su lugar, el dinero, las tarjetas, los documentos. Miró a Roberto con los ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerte. Hay mucho dinero aquí, y mis documentos. Son muy importantes. Pensé que lo había perdido todo». Roberto sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que superaba cualquier tentación monetaria. «No hay de qué. Lo importante es que lo recuperó». No mencionó su propia situación, ni el tiempo que había invertido, ni el sacrificio que estaba haciendo al probablemente llegar tarde por Sofía. Simplemente se sintió feliz de haber hecho lo correcto. «¿Estás seguro? ¿No quieres una recompensa?», insistió Ricardo, intentando sacar algunos billetes. Roberto negó con la cabeza amablemente. «No, de verdad. Con ver su alivio es suficiente. Ahora debo irme, tengo que recoger a mi hija de la escuela». Ricardo, conmovido por la sinceridad y la humildad de Roberto, sintió un nudo en la garganta. Este hombre, con ropa sencilla de trabajo, había recorrido un largo camino para devolverle algo que para él era valiosísimo, sin pedir nada a cambio. «Eres una persona increíble, de verdad. Muchísimas gracias. No olvidaré esto». Mientras Roberto se daba la vuelta para marcharse, ajeno a la figura que observaba la escena desde la puerta de una oficina cercana, Ricardo aún estaba allí, sosteniendo su billetera, conmovido hasta lo más profundo. Su mirada siguió a Roberto hasta que desapareció por la puerta. Había sido testigo de un acto de pura integridad, algo que le recordó la importancia de la bondad en un mundo a menudo tan indiferente. Roberto was about to leave the building, he saw already on the way to pick up Sofia and the pale ye will give to MRS, Carmen. Suddenly, affirmed the legend boy stopped him. «Mr. Roberto, could you spare me a moment?» Roberto turned around. Before him stood a tall woman, impeccably dressed, with a penetrating Vatican gaze. He had seen her observing from the door of an office, but hadn't given it much importance. «Yes, of course», Roberto replied, a little surprised. The woman approached, her personal assistant behind her. «My name is Elena Vargas», she said with a small smile. «I am the CEO of this company». Roberto's eyes widened, slightly intimidated by the presence of such an important person. «Nice to meet you, Mrs. Vargas». Elena continued, her voice soft but charged with authority. «I know you're in a hurry, but what I have to tell you is important». «The wallet you used returned». «Actually, it was part of a test». Roberto looked at her, perplexed. «A test? I don't understand». «That's right», Elena explained. «Ricardo Torres is an employee of ours,
and the wallet was intentionally lost. I wanted to see how people reacted. And you, Mr. Roberto, have exceeded my expectations. A shiver ran down Roberto's spine. Confusion mixed with a sense of astonishment. Had it all been a trap? Had they been watching him? From the moment you found the wallet until you returned it, with all the effort at Intal, I have observed everything, Elena said, with a sparkle in her eyes. I have seen your honesty, your perseverance, and your nobility. The temptation must have been great, I know. But you chose the right path, expecting nothing in return, even sacrificing your own time and comfort. Roberto didn't know what to say. He felt exposed, but at the same time, a strange sense of pride began to grow in his chest. Elena continued, her voice dropping a little, but maintaining seriousness. I am very impressed, Mr. Roberto. My company is starting a very important project and I need people with your kind of integrity, with your character. I would like to offer you a whole interview for a management position. It's a position that could change your life and your daughter's forever. The words echoed in Roberto's ears. A management position? A life change? It was something I had never dared to dream of. The opportunity was so great, so unexpected, that I found it hard to process. Life, which until a moment ago seemed a constant struggle, suddenly offered him a door to a completely different future. Roberto parpadeó, intentando procesar las palabras de la señora Vargas. Una entrevista para un puesto importante. Un cambio de vida. Era como si el universo, después de años de ponerlo a prueba, finalmente le tendiera una mano. La incredulidad se mezclaba con una oleada de esperanza tan poderosa que le hizo sentir un nudo en la garganta. Yo. Un puesto de gerencia, balbuceó, señalándose a sí mismo con el delantal de la cafetería a un puesto. Pero yo solo. He trabajado en servicio al cliente, señora Vargas. Elena sonrió con paciencia. Las habilidades se aprenden, señor Roberto. Lo que usted tiene, el carácter y la integridad, no se pueden enseñar. Eso es lo que busco. Acepta la entrevista. Roberto no lo dudó ni un segundo. A pesar de la sorpresa que aún lo embargaba, la oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar. Sí, señora Vargas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Su voz temblaba ligeramente, cargada de una emoción que apenas podía contener. Elena le entregó una tarjeta con el número de su asistente. Llame mañana por la mañana para coordinar la hora. No se preocupe por su vestimenta, solo venga con la misma honestidad que ha demostrado hoy. Con esas palabras, Elena se despidió con un gesto elegante y se dirigió a su oficina, dejando a Roberto solo en el pasillo, con la tarjeta en la mano y la cabeza dando vueltas. Salió del edificio como en un sueño, sus pasos ligeros a pesar del cansancio. El sol ya se estaba poniendo, y Sofía lo estaría esperando, pero esta vez, la prisa tenía un sabor diferente, el sabor de la esperanza. Mientras tomaba el autobús para ir a la escuela de Sofía, se visualizó un futuro que hasta hace unas horas era impensable. No solo se trataba de tener más dinero, sino de tener estabilidad, de poder ofrecerle a Sofía un futuro sin preocupaciones, de darle oportunidades que él nunca tuvo. La imagen de un apartamento más grande, de una mesa llena de comida, de poder pagar los sueños de su hija, llenó su mente. Sentía una profunda gratitud. No por la prueba, sino por haber actuado de acuerdo con sus valores. En ese momento, se dio cuenta de que su decisión de devolver la billetera no había sido solo un acto de bondad, sino una inversión en su propio destino. La vida no siempre recompensaba la honestidad de inmediato, pero a veces, cuando menos se esperaba, abría puertas inesperadas y maravillosas. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía renovada y un corazón lleno de una emoción que apenas podía comprender. The following morning, Roberto showed up at Mr. Vargas' office in his best shirt, carefully ironed. Despite his nerves, he felt a quiet determination. He had slept little, mentally reviewing every detail of what he might say, how to best present his limited work experience. However, upon entering Elena Vargas' elegant office, he realized it wouldn't be a common interview. The CEO greeted him with a warm smile and invited him to sit in a comfortable armchair opposite her desk. There were no resumes on the table nor questions about his previous experience in large corporations. Roberto, Elena began, using his first name, which made him feel a little more relaxed. We're not going to have a traditional interview. I already know what I need to know about you. I observed you.
I saw how you acted when you thought no one was watching. That tells me more than any degree or recommendation. Roberto listened intently, his ear pounding. Elena continued, speaking about her company's philosophy, the importance of building a team based on trust and mutual respect. My project requires not only intelligence and skill, but an unwavering sense of responsibility and true compassion for others, Elena explained. You demonstrated all of that. Tell me, Roberto, what is most important to you in life? What are your goals, beyond financial ones? Roberto was surprised by the depth of the question. He took a deep breath and answered honestly, speaking of Sofia, of his desire to be a good father, to teach her the value of kindness and perseverance. He spoke of his dream of giving her a stable life, of being able to watch her grow without the constant worries at first. My goal is for Sofia to be happy, M.R.C. Vargas. And for her to know that, no matter what happens, you always have to do the right thing, even if it's difficult, he said sincerely. Elena listened attentively, nodding occasionally. She didn't interrupt him, allowing him to express himself freely. It seems she had already made her decision before he walked through the door. She spoke of the potentials she saw in Roberto, not just as an employee, but as a natural leader, someone with a strong moral compass who could guide others. The conversation flowed for almost an hour, more like a dialogue between two people who shared a vision than an interrogation. Roberto left the office feeling that he had not only been evaluated but also understood. The hope that had germinated the day before now blossomed, promising a new beginning. 2 days that felt like 2 years passed for Roberto. Every call on his phone startled him, every text message filled him with anxiety. Finally, the call came. It was M.R.C. Vargas' assistant. Roberto took the phone with trembling hands. The position is yours, M.R. Roberto. M.R.C. Vargas is very pleased. The news hit him like a wave of cold water and enveloped him in immense walls. He hung up the phone, a smile so wide it hit his face. He had done it. He had gotten the job. That afternoon, when Sofia arrived from school, Roberto greeted her with a hug stronger than usual. That's something very important to tell you, my love, he said, his voice sick with emotion. Sofia looked at him with her big, curious eyes. What is it, Dad? Is everything okay? Roberto knelt at her height. Everything is better than okay, my princess. Dad got a new job. A very good job, where he can spend more time with you and we won't have to worry so much about money anymore. Sofia's eyes lit up. Really, Dad? Will you have more time to play? Más more time, Roberto promised, and tears of joy welled up in his eyes. He had his daughter whistle his mitt, feeling the weight of years of worries vanished. Sofia's happiness was contagious, and they both laughed and hugged in the small apartment they would soon live in. His new position as project coordinator not only came with a much better salary, but with more stable hours and, most importantly, the possibility of spending afternoons with Sofia, helping her with her homework, and reading her bedtime stories. He would no longer have to juggle two jobs or worry about unexpected expenses. The stability he had longed for was finally a reality. That night, while Sofia slept, Roberto sat in silence, watching the moon through the window. He thought about the wallet, the temptation, M.R.C. Vargas. Life had given him a second chance, or perhaps, the first real one. He had chosen kindness and honesty, and those choices had led him to a place he never imagined. He felt a peace and immense gratitude. His destiny had been written, not by luck, but by the integrity of his heart. 2 años pasaron desde aquel día que cambió la vida de Roberto. El pequeño apartamento había quedado atrás, reemplazado por uno más amplio y luminoso, con una habitación propia para Sofía, llena de sus dibujos y juguetes. La niña, ahora de 9 años, florecía, con la tranquilidad de tener a su padre más presente y la seguridad de un hogar estable. Roberto, por su parte, se había convertido en un pilar fundamental en la empresa de la señora Vargas. Aquel puesto de coordinador de proyectos, que al principio le pareció inmenso, lo había abrazado con la misma dedicación y honestidad que demostró al devolver la billetera. No solo su integridad era valorada, también lo era su capacidad para resolver problemas con calma, su empatía con los compañeros y su habilidad para motivar al equipo. Lo que Elena Vargas había intuido, se confirmó con creces. Roberto no era solo honesto, era un líder nato, un comunicador excepcional y un trabajador incansable.
Su pasado de lucha le había enseñado a ser recursivo y a no rendirse ante los desafíos, cualidades que ahora aplicaba con maestría en cada proyecto. Sus compañeros lo respetaban y acudían a él en busca de consejo, no solo profesional, sino también personal. La señora Vargas lo había ascendido 2 veces en esos 2 años, reconociendo su crecimiento y su valiosa contribución. Roberto no era un simple empleado más, era un ejemplo de que las cualidades humanas, la bondad y la ética, eran tan importantes como la inteligencia o la experiencia en el mundo empresarial. Había demostrado que su gran corazón era su mayor activo. En la oficina, era común verlo charlar con Ricardo Torres, el empleado que había sido parte de la prueba. Ricardo, quien nunca olvidó el gesto de Roberto, se había convertido en un buen amigo y colega, admirando su trayectoria. A menudo, Ricardo le recordaba a Roberto aquel día de la billetera, y ambos sonreían, sabiendo que ese pequeño acto había desencadenado una serie de eventos extraordinarios. Roberto ya no tenía que preocuparse por el alquiler ni por las medicinas de Sofía. Podía pagar las clases de natación que tanto le gustaban a su hija, y los fines de semana eran para ellos, explorando parques, museos o simplemente disfrutando de una buena película en casa. Su tiempo era valioso, y ahora tenía el lujo de dedicarlo a lo que más importaba, su familia y su bienestar. Había encontrado un propósito, una estabilidad que iba más allá del dinero. Era la prueba viviente de que la bondad, al final, siempre encuentra su camino. En su despacho, con la ciudad extendiéndose ante sus ojos, la señora Elena Vargas sorbió su té, su mirada fija en el informe de progreso del proyecto más reciente. El nombre de Roberto destacaba, una vez más, en los comentarios positivos. Una ligera sonrisa se formó en sus labios. Recordó aquel día, 2 años atrás, la billetera en el suelo, la figura solitaria de Roberto inclinándose para recogerla. Muchos de sus colegas en el mundo empresarial habrían considerado su método de selección de personal como una excentricidad, incluso una locura. Poner a prueba la moral de un desconocido con una billetera, perdida. Pero Elena siempre había creído en la intuición y en la fuerza del carácter. Había visto a personas con currículums impecables desmoronarse bajo presión o traicionar la confianza por ambición. Y también había visto a otros, como Roberto, brillar con luz propia cuando nadie los observaba. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, murmuró para sí misma, con un matiz de orgullo en su voz. Su asistente, que entraba con nuevos documentos, la miró interrogante. «Señora Vargas», preguntó. «Nada, solo reflexionando sobre Roberto», respondió Elena. «Su trayectoria aquí es un testimonio. No solo ha aprendido rápidamente, sino que ha superado las expectativas en todos los sentidos. Ha demostrado que mi creencia era correcta, la bondad y la honestidad son, en verdad, las verdaderas claves del éxito duradero». La asistente asintió, recordando la historia que todos en la empresa conocían, la del padre soltero que devolvió una billetera y encontró un nuevo destino. «Es una inspiración para todos nosotros, señora. Su compromiso, su manera de tratar a la gente. Ha cambiado el ambiente de varios departamentos». Elena se levantó y se acercó a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. La gente piensa que el éxito se mide solo en números, en ganancias. Pero el verdadero éxito es construir algo con cimientos sólidos, con personas que no solo aporten talento, sino también un alma íntegra. Se sentía satisfecha. No solo por el éxito del proyecto, que estaba superando todas las previsiones, sino por la confirmación de su filosofía. Había encontrado en Roberto a un líder excepcional, alguien que lideraba con el ejemplo, con una ética inquebrantable. Era un recordatorio poderoso de que las cualidades humanas, a menudo subestimadas, eran el motor más fuerte para cualquier empresa, para cualquier vida. Estaba orgullosa de haberle dado a Roberto la oportunidad que merecía, y aún más orgullosa de que él la hubiera aprovechado para demostrarle al mundo lo que la integridad puede lograr. En un luminoso parque, bañado por el sol de la tarde, Roberto empujaba suavemente el columpio de Sofía. La risa clara de la niña llenaba el aire, un sonido que antes era un lujo esporádico y ahora era la banda sonora de su vida. Sofía, con sus coletas al viento, no recordaba los días de estrecheces, solo la comodidad y la alegría de tener a su papá cerca. Roberto la observaba, con el corazón lleno de una gratitud inmensa. Su vida había dado un giro completo, de una lucha constante a una plenitud que nunca había imaginado. Ya no era el padre soltero agobiado por las deudas y el cansancio, era un hombre realizado, que había encontrado su lugar en el mundo laboral sin perder su esencia. La integridad, la compasión y la honestidad que siempre lo habían guiado, se habían convertido en los cimientos de su éxito. Recordaba el peso de aquella billetera en sus manos, la voz de la tentación y la voz de su conciencia. En ese momento, no buscaba una recompensa,
solo quería hacer lo correcto. Y esa simple decisión, tomada en un instante de dificultad, había sido la clave que abrió las puertas a un futuro inesperado. Papá, ¿me empujas más fuerte?, pidió Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Roberto sonrió y la impulsó con más fuerza, viendo cómo ella se elevaba hacia el cielo. Claro que sí, mi amor. Cada día con Sofía era un recordatorio vivo de que los valores importaban más que el dinero. Le contaba historias, no solo de aventuras, sino de la importancia de la bondad, de ser justo y de ayudar a los demás. Le enseñaba que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en la paz del corazón y en el bien que se hacía a los demás. Su destino se había reescrito, no por un golpe de suerte, sino por la firmeza de sus principios. La señora Vargas había visto en él lo que nadie más había notado, y le había dado la oportunidad de florecer. Pero el mérito, Roberto lo sabía, era suyo. Fue él quien eligió la senda difícil, la del honor, cuando lo fácil habría sido ceder. Al final del día, mientras caminaban de regreso a casa, con el sol poniéndose y pintando el cielo de colores vibrantes, Roberto tomó la mano de Sofía. La pequeña apretó la suya con confianza. Era una imagen de perfecta armonía, de una vida plena construida sobre la base de una lección singular. Era la prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira y el camino es empinado, puede, de hecho, cambiar un destino por completo, abriendo puertas a una felicidad inimaginable.